Abigail Macías. Presente. De la O Sánchez. Presente. Arturo Álvarez. Es mi compañero que se quedó tirado. Sí. Leonardo García. Presente. Melissa Preciado. Presente. Rafael Grajeda. Presente. Octavio Navarro. Presente. Francisco Rábago. Presente, maestro. Adrián Bermúdez. Santos García. Presente, doctor. Gerardo Vázquez. Gilberto Valenzuela. Presente. Itzel Romandía. Presente. Alejandro Ayala. Presente. Fernanda Camacho. Presente. Carlos Cenicero. Presente. Guadalupe Anduaga. Presente. Beatriz Dávalos. Presente. Vanessa Bojorquez. Presente. Ángel Borges. Presente. Por Manuel Cornejo. Presente. María José Portillo. Presente. Alejandro Amezquita. Presente. Alexis Saucedo. El doctor. Presente. Alarcón Diola. Presente. Andrés Moreno. Cota Sánchez. Presente. Doctor, Andrés Moreno está teniendo problemas con su internet, pero ya se conecta. Ok. Raúl Méndez. Presente. Sheila Gómez. Guadalupe Ortiz. Presente. Yareli Santos. Presente. Adrián Bermúdez. Vázquez Zaragoza. Presente. Gómez Ahumada. Presente. Doctor, soy Moreno López. No Ok. puedo entrar a la reunión. Ok. Doctor, yo también estoy presente, Francisco Bermúdez. Ok. Pongan presente en el chat, por favor. ¿Sí ven la presentación? Sí, maestro. Pero prendan la cámara, por favor. Todos. ¿Por qué están contraindicados los beta bloqueadores no selectivos en pacientes con problemas bronquiales? ¿Son todos los que prendieron la cámara? ¿De los 28 son todos?
¿Por qué está contraindicado? A ver, ella. Porque como no son selectivos, como usted dijo, también pueden estimular... ¿Estimular? No, perdón, al revés. También producen bloqueo de los receptores beta 2 y estos son conocidos por ser vasodilatadores. Entonces puede aumentar pues la reactividad bronquial y pues los eventos ¿Por de ese ser tipo. vasodilatadores? Pues porque los está bloqueando y pues lo evita. O sea, evita ese efecto vasodilatador y pues se produce lo contrario, que vendrá siendo pues vasoconstricción. Sí. ¿Pero qué tiene que ver los vasos a nivel bronquial? O sea, si no le llega más sangre al bronquio, pues a lo mejor está mejor, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver que sea vasoconstrictor? Que evite que sea vasoconstrictor, que evite el efecto vasodilatador con el bronquio. Pues según yo eso tiende ¿cómo se Pero, a ver, dice? ¿estás seguro que el concepto que estás usando está bien? Más o menos. La verdad contesté por ¿Vasoconstrictor? impulso. A ver, los beta-2, si se estimulan, son vasodilatadores, ¿verdad? Sí, pero Entonces los está bloqueando porque el bloqueador no es selectivo para los beta 1, entonces también puede bloquear los beta 2. Entonces no permite la vasodilatación bronquial y pues eso puede extenuar los efectos. Se me va el nombre, pero no sé si estoy equivocada. Si quiere darle la pregunta a alguien más, es todo lo que tengo. fíjate bien, al contrario, si una de las respuestas que genera problemas en el pulmón es que incremente lo que es la permeabilidad vascular a nivel pulmonar, eso genera edema a nivel pulmonar y todavía empeore la situación pulmonar, pero en este caso no es esa la situación. Fíjate bien, a ver, tú que levantaste la mano, ¿sabes por qué? ¿O no? Pues es más que nada porque los receptores beta pueden estar en los vasos, pero también en los bronquios, entonces los constriñe. Exactamente. Entonces genera, entonces, al estimular los beta 2 en el bronquio, ¿qué generas? Una broncoconstricción. ¿Seguro? A ver, ¿otra vez, perdón? Al estimular los receptores beta 2 en el bronquio, ¿qué generas? Si te estoy diciendo que Perdón, al estimular una broncodilatación. broncodilatación, entonces la palabra que tú querías decir no era vasoconstricción o vasodilatación, querías decir broncoconstricción o broncodilatación. Entonces, los receptores beta 2 a nivel del árbol y el del árbol bronquial, al estimularse generan broncodilatación. Entonces, si los bloqueas, podemos decir que generas no tanto el efecto contrario, pero sí haces que el bronco sea más lábil para que genere una contracción a nivel de lo que es el músculo isobronquial. Entonces, podemos decir que los receptores beta 2 principalmente se van a actuar sobre, fíjate, si me hubieras dicho que contrae el músculo liso, podemos hablar que tanto puede ser el músculo liso vascular como puede ser el músculo liso bronquial. Entonces, con eso ya podemos haber hecho, hubiera sido diferente, ¿no? Pero me dijiste bien claramente vasoconstricción o vasodilatación. En este caso, más bien es broncoconstricción, el bloquear los receptores. Digo, no tanto broncoconstricción, o sea, porque no todos los que toman beta 2, el bronquio se contrae, sino lo que pasa es que deja desprovisto de la función simpática, de tal manera que si esos pacientes ya tienen problema de hiperreactividad bronquial, cualquier situación que normalmente lo genera, que a lo mejor pudiera contraponerse con lo que son las descargas adrenérgicas, en este caso de tenerlo bloqueado, fácilmente puede presentar una broncoconstricción debido a que esos receptores están ocupados y no pueden ser ocupados por las catecolaminas internas. Entonces, estos pacientes son más fáciles de que generen broncoconstricción. Entonces, por esa razón, en los pacientes que tienen ciertas situaciones de hiperreactividad bronquial o que pueden generar hiperreactividad bronquial, por ejemplo, pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, pudiera incrementar el riesgo al dar beta bloqueadores no selectivos. Entonces, esa es la situación, ¿no? Mm,
¿Alguien sabe? ¿Cuál es el efecto antihipertensivo del propanolol? Que no tiene que ver, no, ya no, tú ya no, que no tiene que ver con lo que no tiene que ver con lo que es la cuestión cardiovascular. O sea, que también en base a ese mecanismo de acción puede generar o mejorar lo que es la hipertensión arterial. ¿Alguien sabe? ¿Cuál sería? A ver, tú. Tú levantas la mano, ¿no? Sí, sería que el propanolol también bloquea los receptores beta que están en las células, en las glomerulares, lo que también va a reducir la secreción de renina y pues que va a afectar al sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Así es, ¿no? Va a generar un efecto a ese nivel, disminuir lo que es la producción de angiotensina 2, que sabemos que es un potente vasoconstrictor, ¿no? ¿Qué les puedo preguntar? A ver. ¿En qué otras situaciones que no tengan que ver con cuestiones cardiovasculares podemos utilizar el propanolol? O sea, no para hacer bradicardia, no para insuficiencia cardíaca, no para hipertensión arterial. ¿En qué otras situaciones se puede utilizar? A ver. Sería la migraña. La migraña. Como que, o sea, ¿la migraña en qué forma o qué? ¿En qué forma? La migraña crónica, ¿no? Pero ¿qué va a hacer con la migraña? ¿Qué va a hacer con la migraña? Por ejemplo, ¿tienes migraña? ¿Te lo tomas? O sea, ahorita estás con migraña. ¿Tomas propanolol para la migraña o qué hace? Había leído que como es un fármaco muy lipofílico, causa acumulación dentro del organismo y liberación como más prolongada. Pues no estoy segura si se toma en el momento del ataque de migraña. La verdad no estoy A ver, por segura. buena, pero se utiliza para prevenir la migraña, como ¿Qué profilaxis prevenir? de la migraña. No Profilaxis se de migraña. utiliza para el ataque agudo. Si ahorita en este momento tienes migraña, de nada te va a servir que tomes un propanolol ahorita. O sea, eso es para prevenir que dé migraña. Entonces, ahorita, si tienes migraña, hay que tomar algún analgésico, incluso llegar a lo que son los triptanes, en todo caso. Pero como fármaco profiláctico, no como ese libro lo dice bien claro. Y bueno, aunque ese libro no lo diga, eso es muy viejo. No se utiliza como coadyuvante para ayudar la crisis de migraña. ¿Ok? ¿Qué otra situación pudiéramos utilizar el propanolol? A ver, él. Tengo entendido que también para los hemangiomas. ¿Hemangiomas? Sí. ¿En dónde? Pues no sé exactamente en dónde tendrían que aplicar, pero pues en los hemangiomas sería un tratamiento para reducir este proceso de la sangre para que no fluya tanta sangre para allá donde está el hemangioma y evitar cualquier riesgo del hemangioma. A ver, ¿estás seguro? ¿Hemangiomas así?
O supongo sería un caso especial, ¿no? O sea, yo lo saqué porque, por ejemplo, yo estoy en tratamiento de propanolol porque tengo un hemangioma. Y supongo que aplica. O sea, ¿grande lo tienes? ¿O qué? No, o sea, está aquí en el párpado, pues. Pero, o sea, está ahí, está centrado el hemangioma y pues estoy en tratamiento de propanolol. Por eso. Pero pues no creo que aplicaría algo en general, ¿no? Para hemangiomas. Bueno, que te la voy a dar por buena, pero por lo general se utiliza en los niños. No es muy común utilizarlo en la gente grande, pero Sí. bueno. ¿Y si te ha funcionado? Pues ¿Desde cuándo lo tienes? desde que tenía como, no sé, o sea, exactamente no sé, pero o sea, yo estoy en tratamiento desde que tenía los 18 años. Pero pues no ha crecido ni nada, pues, o sea, todo normal. ¿Y desde los que estás con propanolol? Sí, desde los 18. ¿Cuánto Después tomas? tomo 60 miligramos al día, son 20 cada 8 horas. ¿Y cómo tiene frecuencia cardíaca? Según mi cardiólogo, todo bien. O sea, porque pues estoy sano y todo, pero pues... ¿Cuánto la tienes? Ahorita no sé la verdad, pero según yo estoy dentro de los rangos normales. No estás bradicárdico. No. No. Bueno, es raro que los... Sí, o sea, los hemangiomas son más que nada en los niños, ¿no? Pero pues... ¿Salió sí. a los 18 años? ¿Te salió? No, o sea, supongamos que desde los 12 años yo me levantaba hinchado el ojo y pues o sea, me sacaba de onda y todo, pues, y como que después de un tiempo como que se notaba mucho, pero después de un chorro de estudios, de imagen, o sea, muchos gastos y así, o sea, después de que me operaron porque pensábamos que era como un lipoma. Pero no, o sea, cuando me operaron, abrieron ahí, o sea, y pues el doctor que me operó dice que estaba desangrando mucho, que soy insangrón, me dijo, y que, o sea, al final de cuentas se dieron cuenta que tenía un hemangioma, pues no era un lipoma en sí. Y desde ahí pues ya no le movieron nada. ¿Y no se veía morado ni nada? No, o sea, me veo normal, no más que está hinchado, pues, pero pues está por dentro eso, no está por fuera de la piel, como normalmente se ven los hemangiomas, pues rojos así, pero no, o sea, por está por ejemplo, dentro. cuando viertes el párpado, ¿no se ve? No, o sea, como todos, si todos abren mucho el párpado, se alcanzan a ver como que las venas y las arterias ahí normalmente, pero sí, o sea, normal, pues, nomás lo tengo como quinchado. Es raro, pero bueno, tienes razón, se utiliza también, pero sobre todo en niños. Sí, en niños. Ok, bueno. A ver, el que levantó la mano, ¿qué iba a decir? Creo que también, no me acuerdo bien, sí, que estaba leyendo y para la ansiedad también se usa. Exactamente, para la ansiedad también. Puede ser un tratamiento barato y de venta libre para pacientes que son ansiosos. De tal manera que pues una de las fisiopatologías de la ansiedad son descargas adrenérgicas. Al bloquear los receptores beta en algunas partes del cuerpo pudiera disminuir lo que es la unión de esas de las catecolaminas de los receptores beta y disminuir lo que es los síntomas de ansiedad. Por ejemplo, si llegas a conocer a la mujer de tus sueños y a la mera hora nada de nada, porque estás nervioso, cálale, me han dicho y me han contado, no creas que yo, toma propanolol 20 miligramos antes de, y la ansiedad puede bajar bastante. Claro que si tú eres de los que te gustan las cuestiones extremas, pues el problema aquí de propanolol es que disminuye algo la taquicardia por el ejercicio, que también a veces la taquicardia es parte importante de compensar pues el metabolismo de lo que es el músculo esquelético, entonces pudiera de alguna manera hacerte falta eso también, ¿no?
Entonces, es la situación, ¿no? Pero si eres de los clásicos normalitos, pues a lo mejor el propanolol te caería bien. Sí, exactamente, ayuda a la ansiedad, ¿no? Bueno. ¿Quién dijo broncoconstricción? David Francisco Rábago Sánchez, profe. ¿Quién dijo lo del complejo yuxtaglomerular? Carlos Rafael Grajeda Cañas. ¿Grajeda Cañas? Sí. Rafael, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el primer nombre? Carlos. ¿Quién dijo profilaxis por la migraña del propanolol? Macías Barraza. ¿Quién dijo de los hemangiomas? Valenzuela Mesa. ¿Y quién dijo de la ansiedad? Cornejo Mavisca Manuel. Ya, ¿verdad? Sí. ¿Ves la presentación? Sí. ¿En qué nos quedamos, verdad? Sí, profe. Ahí. Bueno, los beta antagonistas. El prototipo de los beta antagonistas es un beta antagonista no selectivo que creo que aproximadamente salió entre los 40, los 1940 y 1950 y que llegó para quedarse, es el propanolol. Es el prototipo de todos los beta bloqueadores, es el primero que salió en su especie. Son de los pocos fármacos que no han sufrido una modificación y que siguen siendo de gran utilidad para ciertas patologías. No es muy común que lo utilicen para lo que es la hipertensión arterial, pero sus indicaciones pueden ser para la hipertensión arterial también. Sin embargo, por otras situaciones como el hipertiroidismo, por ejemplo, o el temblor si esencial, o el temblor por algunas otras situaciones, el propanolol ha tenido una función importante, ¿no? Si se fijan, hablamos de generaciones debido a ciertas cualidades que tienen este tipo de beta bloqueadores. Por ejemplo, los de primera generación, bueno, no hay muchas cualidades, son fármacos que por lo general son beta no selectivos, actúan tanto beta 1 como beta 2. Las situaciones aquí que tienen es que algunos pudieran tener un efecto escaso, simpático, mimético, quiere decir que no tienen un efecto bloqueo completo. Otras de las situaciones que tienen estabilización, que tienen son estabilizadores de la membrana,
algo parecido a un efecto anestésico local, por ejemplo, cuando ponemos anestesia para suturar, etcétera. Bueno, podemos hablar de que esa membrana de alguna manera no genera un potencial de acción. La otra situación es que ¿qué más? Bueno, no tienen una selectividad. Algunos tienen un bloqueo beta bastante importante. Y, por ejemplo, hablando del propanolol, la liposilidad que tiene hace que actúe incluso en ciertas partes del sistema nervioso central, generando pudiendo generar ciertas mejorías, por ejemplo, en cuanto a la ansiedad, etcétera, ¿no? Y los de la segunda generación, la cualidad que tienen son muy parecidos a la de primera. La diferencia es que la cualidad que tienen es que son exclusivamente beta 1 selectivos. Aunque algunos, por ejemplo, hablando del metoprolol, incluso creo que también el atenolol, son fármacos que, a pesar de su selectividad beta 1, hablan los libros que pudiera tener cierta afección sobre los beta 2, que incluso hace que estos fármacos, de preferencia no, aunque sean selectivos, tratar de no administrarlos en pacientes que tienen problemas de hiperreactividad bronquial o que son más lábiles de una broncoconstricción. Porque aunque carecen o aunque su mayor efecto sea a nivel beta 1, al parecer tienen cierta afinidad escasa, si tú quieres, sobre los beta 2, que también es más que suficiente para poder generar un efecto broncoconstrictor o generar que el paciente reaccione más fácil a la broncoconstricción. Obvio, a diferencia de los beta, de los que son no selectivos, bueno, que el riesgo es mayor, esos pues, definitivamente se contraindican en pacientes que tengan cierta labilidad a nivel bronquial, ¿no? Y bueno, hablamos de los de tercera generación, que son no selectivos y selectivos, que en esta tercera generación, bueno, estamos hablando de fármacos que tienen otras propiedades aparte de ser un bloqueadores beta. Por ejemplo, hay fármacos que tienen un bloqueo beta 1 y que tienen una estimulación de los beta 2. En este caso, como dijo su compañera, bueno, estimular los beta 2 va a generar un efecto de relajación del músculo liso, tanto vascular como bronquial, y esto va a hacer que disminuya también lo que es la resistencia periférica. Entonces, ya si el puro bloqueo beta genera un efecto antihipertensivo a la larga, bueno, ahora generando un estímulo de los receptores beta 2, bueno, va a generar más de un efecto antihipertensivo. Otra de las situaciones es que algunos otros fármacos podrían tener de tercera generación efectos a nivel del óxido nítrico, y ahorita vamos a ver también efectos sobre los receptores alfa, ¿no? Antagonista. Normalmente los receptores beta 1, bueno, perdón, normalmente los bloqueadores de los receptores beta generan normotensión, o sea, no son hipotensores, son normotensor. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente con una presión normal se lo toma, realmente no tiene por qué generar una hipotensión. Por ejemplo, su compañero está hablando que toma para los hemangiomas. Lo más seguro es que él no sea hipertenso. Si desde los 18 años lo está tomando, no sea hipertenso. Y lo más seguro es que la presión arterial no la reduzca por debajo de lo normal. ¿Qué es lo que pasa entonces con los pacientes hipertensos? Bueno, se dice que los pacientes hipertensos también tienen una situación de una descarga adrenérgica continua o una descarga adrenérgica aumentada. De tal manera que al dar beta bloqueadores, en estos pacientes sí funciona la reducción de la presión arterial a largo plazo, ¿no? O incluso momentáneamente pudiera ser incluso que cuando se administren los beta bloqueadores por primera vez pudieran generar un efecto hipertensor, al generar un efecto de bradicardia, y esto tratar de compensarlo con incremento de la presión arterial. Pero a la larga esto se reduce en forma importante, generando disminución de lo que es la resistencia periférica. Entonces, en un paciente con hipertenso, se dice que la descarga enérgica está aumentada, entonces el bloqueo beta se ve muy beneficiado en estos pacientes, disminuyendo o normalizando lo que es la presión arterial. Bueno, puede reducir, como les digo al principio, la contractilidad miocardia, la frecuencia cardíaca e incluso reducir el gasto cardíaco. Sin embargo, a la larga, este tipo de situaciones mejora en forma importante. ¿Por qué? Porque al reducir lo que es la frecuencia cardíaca, esto implica incremento de lo que es o aumento de lo que es el tiempo diastólico, o sea, el tiempo llenado cardíaco. Esto
aunado a la ley de Frank-Stanley que existe todavía en pacientes que son sanos, incrementa o hace que el gasto cardíaco mejore en forma importante, disminuyendo la frecuencia cardíaca y de esta manera también disminuyendo lo que es la remuneración cardíaca que surge en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿ustedes saben qué es la ley de Frank-Stanley? ¿Quién se acuerda? Sí, la de la presión osmótica, la presión... ¿Sí, no? ¿Osmótica? La de la presión en los capilares y así, ¿no? De esa habla. No. A nivel del corazón, la ley de Frank-Stanley. Ah, no, entonces me equivoqué, perdón. ¿Qué? Me confundí, perdón. Me equivoqué de ¿Alguien concepto. sabe? ¿Qué es? ¿Nadie? No, maestro, no me acuerdo. ¿Qué pasa si incrementa uno el llenado cardíaco? Aumenta la precarga. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a aumentar el gasto cardíaco. Por ejemplo, yo tengo una resortera. Si yo quiero lanzar una piedra lejos, ¿qué tengo que hacer con estas ligas? Pues estirarlas más. Estirarlas más, ¿no? Ahora, otra situación, por ejemplo, si yo pongo una piedra muy chiquita, ¿qué va a pasar con esa piedra así muy pequeña, incluso que no esté pesada? ¿Qué va a pasar? Va a salir más rápido porque no va a tener Va a inercia. salir más rápido. ¿Y Sí. se va a ir más lejos? Sí. ¿Una piedra que no es pesada y pequeña? Otro ejemplo que te voy a dar, porque las pelotas de fútbol, las normales, de soccer, las que son para fútbol soccer, Sí. ¿cuál llegaría más lejos? ¿Esa? O si yo pateo una pelota de los que juegan con los niños, esas de las de plástico, esas de las que se inflan así y se ponchan bien. Ah, ok. No, pues la de soccer. ¿Por qué? Porque pues va a tener más resistencia al aire. Más resistencia al aire, así es más pesada. Sí, va a conservar mejor la energía para poder ir más lejos. Sobre todo lo que la resistencia, ¿no? Entonces dos cosas ocupan esta resortera, ¿no? O sea, si yo viento una piedra, de esas piedras pómez delgadas, de esas, ¿sí saben cuáles son las piedras pómez o no? Sí, sí, las que utilizan en los talones a veces. Que no pesan nada, ¿no? Pequeña. Yo la utilizo, y si yo utilizo una piedra de castillo, perdón, ¿es casquillo o castillo? De Castilla, ¿no? Ajá. ¿Cuál creen que se vaya más lejos? Que sean del mismo tamaño casi, suponiendo. La segunda. ¿Por qué? Por el peso. Por el peso, tiene menos resistencia, ok. Entonces, ocupo dos cosas aquí, que la piedra sea de un tamaño adecuado y pesado, y que yo pueda estirar la liga lo más que se pueda, ¿no? Para que vaya lo más lejos, ¿sí o no? Sí. Entonces, entre más yo estire la liga, ¿qué va a pasar con la piedra? Más impulso va a tener o más fuerza. Más lejos va a ir. Entonces en el corazón pasa lo mismo. Son fibras, al fin y al cabo, elásticas, de tal manera que entre más llene el corazón, ¿qué va a pasar con las fibras?
más fuerza le van a dar a la sangre para que llegue más lejos. Sí, pero ¿por qué? Porque las fibras, ¿qué van a pasar? Hipertrofia. ¿Se van a qué? estirar más y Se van a estirar contraer más. fuerza. Se van a estirar más y a la hora de la que se contraiga, ¿se va a contraer con qué? Con más fuerza, ¿no? Más fuerza. Obvio, en un paciente que tiene un corazón sano, ¿no? Y en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca en etapas terminales o en estadios tardíos, perdón, valga la redundancia, en estadios, pues sí, en estadios más avanzados, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esas fibras son bofas, es como cuando una liga del pelo, las mujeres van a saber decir, ¿no? Una liga de pelo que ya tiene 2, 3 meses, ya la liga está aguada, o sea, al principio con 2, 3 vueltitas perfectamente apretaba el pelo, ahora ya tienes que darle como 10 vueltas para que esa liga agarre y de todos modos se te suelta. ¿Por qué? Porque la liga se venció, el resorte se venció. Entonces algo parecido pasa en un paciente con insuficiencia cardíaca en estadios terminales, ¿no? O en estadios ya últimos. La fibra está bofa, por más que le llenes, no va a haber esa ley de Franz-Stanley. Entonces la ley de Franz-Stanley implica que el incremento del llenado diastólico o de las cavidades implica lo que es que la fibra se estire y a la hora de la contractilidad o de la sístole va a salir la sangre con mayor fuerza. Entonces esto es lo que apuesta a lo que es un beta bloqueador. Al disminuir la frecuencia cardíaca, también va a generar que aumente lo que es el llenado telediastólico. Incrementa el llenado de las cavidades. Esto va a generar que la fibra, un corazón, obvio, como estoy diciendo, un corazón que todavía está sano, va a generar que la fibra estire lo más que se pueda para la hora de que se contraiga, como los trafumos, salga disparada la sangre con mayor fuerza. Entonces, al utilizar los beta bloqueadores, estamos utilizando esta ley de Frank-Stanley. Estamos de incrementar el llenado para que impulse la sangre con mayor fuerza. A diferencia de que imagine un paciente que tiene taquicardia, no hay un llenado adecuado de las cavidades, de tal manera que el paciente apenas le llega sangre y ya la aventó, ¿no? Pum, pum, una tras otra. Entonces, eso implica incremento de la fuerza del corazón, que a la larga, como habló ahorita de sus compañeros, va a generar hipertrofia. Una hipertrofia que no es como ustedes esperaban, que sea una hipertrofia como una persona que se pone musculosa, no, es una hipertrofia donde es un músculo que va a incrementar, sí, su tamaño de fibra, la va a hacer más rígida, también va a incrementar lo que es los depósitos de grasa entre las fibras, va a incrementar lo que es la fibrosis en el corazón, y esto va a la larga a disminuir lo que es la respuesta del Frank-Stanley o la respuesta tensora del corazón, generando lo que conocemos como insuficiencia cardíaca. Entonces aquí lo ideal es que el corazón se llene perfectamente durante la diástole, para que durante la sístole la fuerza del corazón que se ejerza no sea tanto por cuestión de energía, sino por cuestión de la ley de que se estira la fibra y cuando se termina de estirar solita se regresa, generando impulso de la sangre. Eso hace que disminuya el metabolismo cardíaco, que mejore el gasto cardíaco y por ende vas a disminuir el riesgo de generar hipertrofia ventricular o hipertrofia cardíaca y insuficiencia cardíaca. Entonces los beta bloqueadores tienen esa función. Como les digo, al principio sí podían generar un efecto contrario, pero después el beneficio de generar este tipo de situaciones que yo les acabo de contar. Otra de las situaciones, como ya dicho compañeros, el bloqueo de los receptores beta a nivel de lo que es el complejo glomerular, generando disminución de la producción de renina, angiotensina, aldosterona, y al disminuir lo que es la producción de angiotensina 2, pudiera disminuir lo que es la cuestión de la vasoconstricción, debido a que la angiotensina 2 ya habíamos visto que es un potente vasoconstrictor. Y bueno, los fármacos que tienen, que son de tercera generación, de los beta bloqueadores, bueno, tienen algún tipo de cualidades diferentes a únicamente un bloqueo sobre los receptores beta. Por ejemplo, algunos pueden producir incremento de lo que es el óxido nítrico. Puede tener una estimulación sobre los receptores beta 2, por ejemplo, como les había comentado, generando incremento de lo que es
el lumen vascular, o sea, generando una dilatación del músculo liso o relajación del músculo liso vascular. También algunos otros tipos de beta bloqueadores pueden actuar sobre los receptores alfa-1, bloqueando los receptores alfa-1, que sabemos que son potentes vasoconstrictores. Entonces, aparte sobre su efecto beta-1, también sobre los receptores alfa-1, generando un efecto de una mejoría en lo que es la hipertensión arterial. Ahora también otros actúan disminuyendo lo que es la entrada de calcio a nivel del músculo liso vascular, de tal manera que sabemos que el calcio es importante para la contracción del músculo liso vascular, y esto mejoraría en forma importante lo que es se me fue el nombre, lo que es la contracción de la vasoconstricción, y esto mejoraría lo que es la hipertensión arterial. Otros tienen efectos antioxidantes, que esto es importante sobre todo los pacientes que tienen arteriosclerosis, donde el incremento de lo que es los radicales libres a nivel de lo que es la placa de ateroma, a nivel de lo que es el vaso fibroso, puede dañar todavía más lo que es las resistencias periféricas, y esto todavía incrementar la situación de lo que es la hipertensión arterial. Entonces, al generar este efecto antioxidante, puede mejorar en forma importante las resistencias periféricas, y esto también genera una disminución de la poscarga, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la poscarga? Antes de que siga. La precarga es la que llega, la poscarga es la que sale ya completa, ¿no? Para generar un gasto cardíaco. A ver, espera un poquito. No, bueno, es la resistencia que tiene que vencer el corazón para mandar la sangre a lo que es lo que es perdón, lo que es pues sí, o sea, ¿cómo se llama? Lo que tiene que vencer para poder mandar la sangre a lo que es la circulación sistémica, ¿no? Entonces, una de las situaciones, la poscarga, que incremente la poscarga es, por ejemplo, una vasoconstricción. Esto generaría mayor fuerza del corazón para poder vencer esa resistencia y poder mantener irrigado todos los órganos. Entonces, eso sería la poscarga, ¿no? Bueno. Hay otros fármacos que disminuyen la precarga generando una vasodilatación generalizada, por ejemplo, generando un incremento de lo que es el lecho venoso, por ejemplo, la capacitancia del lecho venoso, de tal manera que más sangre se va a quedar a nivel de lo que es el lecho venoso, va a generar disminución de lo que es la sangre que llega al corazón, y de esta manera en algunos pacientes sería beneficiado cuando disminuye la carga que se le está dejando al corazón. De tal manera que esto, también hay fármacos, por ejemplo, que hablando de la misma resortera, ¿no? Si yo pongo una piedra muy, muy grande en la resortera, ¿qué es lo que va a pasar? ¿La voy a poder aventar? No. No, ¿verdad? Porque va a estar muy pesada para aventarla lejos. Entonces, también el exceso de sangre a nivel del corazón también implicaría que no pudiera yo aventarlo o que no pudiera descargar toda esa sangre en forma adecuada. Entonces, aquí lo ideal es que le llegue la sangre adecuada para que la fibra se estire lo más que se pueda, pero no tanta como para no poder con esa carga que se le está generando al corazón. Entonces, en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca la carga es bastante elevada, y el disminuir la precarga hace que la carga sea menor, de esta manera mejore la contractilidad cardíaca, ¿no? Por ejemplo, yo quiero pegarle a un pájaro que está acá, pero con una piedrota esa no ni siquiera voy a llegar al pájaro, o sea, voy a llegar aquí, ¿no? Luego a 2 metros voy a estar y el pájaro está como a 10. Entonces no voy a lograr mi objetivo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Que la piedra llegue hasta donde está el pájaro. Bueno, lo que voy a hacer es cambiar una piedra más pequeña. Uno piensa, bueno, una piedra más grande la voy a, pues sí, pero deja que llegue. Yo sé que va a ser más fácil matarlo, pero deja que llegue la piedra. Si no llega, ¿cómo la hacer? En cambio, cambio una piedra más pequeña, la voy a aventar y va a llegar a los 10 metros que yo quiero donde está el pájaro, y voy a lograr mi objetivo. Entonces es lo mismo en el corazón. Yo quiero que esté bien irrigado mis tejidos. Ok, le aumentamos la cantidad de sangre, sí, pero esa cantidad de sangre no la puedo mandar. ¿De qué me sirve que me des más sangre si yo no la puedo mandar? Si el corazón se queda con un montón de sangre, o sea, se aumenta lo que es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre cuando queda cantidad de sangre importantes. Eso pues,
el volumen, creo que el volumen después de la sístole o telesístole, no me acuerdo. Bueno, el hecho es de que de nada me va a servir. O sea, entonces, ¿de qué sirvió que llegue tanta sangre? Entonces lo que quiero es que llegue la sangre suficiente. Él no le hace que llegue la mitad que llegó, pero que esa suficiente la pueda mandar a todo el organismo. Entonces, es una de las formas como van a actuar algunos fármacos, en este caso hablando de los beta bloqueadores, porque también los nitratos actúan así, disminuyendo la precarga y de esta manera disminuye la carga que le llegas al corazón, disminuye el metabolismo cardíaco y de esta manera también pudieras mejorar de alguna forma el gasto cardíaco, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí vas a poder mandar esa cantidad de sangre, porque es menos hacia lo que es la circulación sistémica. Y bueno, algunos otros van a producir, como ya les había comentado, óxido nítrico, y algunos fármacos van a actuar directamente sobre lo que son las arterias, principalmente, por ejemplo, las arterias coronarias, ¿no? A ver, espera un poquito, ¿no?
¿Me escuchan? Sí, ahí se escucha. Ok. Entonces, como les había comentado, el prototipo de los antagonistas o de los antagonistas beta adrenérgicos es el propanolol, es el primero que salió. El propanolol no es selectivo, actúa tanto por igual como los receptores o subtipos beta 1 y beta 2, carece de efecto simpático mimético, o sea que tiene un bloqueo beta puro. Una de las cualidades que tiene propanolol, y por eso tiene varias usos, es que es lipofílico, de tal manera que te perfectamente lo que es la barrera hematoencefálica. Como casi todos los beta bloqueadores, la biodisponibilidad y lo que es la concentración plasmática es bastante, hasta incluso menos por mitad. Casi se van a dar cuenta que todos los beta antagonistas tienen esa situación. De tal manera que pues, lo que alcanza a llegar es más que suficiente para generar su efecto farmacológico. La biodisponibilidad puede aumentar cuando se usa en forma crónica, como usan una de sus compañeras, que el uso crónico del propanolol, por ejemplo, pudiera incrementar lo que es las concentraciones plasmáticas y por ende lo que es la biodisponibilidad del fármaco. También el consumo de este fármaco con los alimentos, al parte también incrementa lo que es su absorción y su biodisponibilidad. La situación del propanolol, bueno, por lo general se aplica 2 veces al día, o como su compañero que lo toma cada 8, pero realmente por lo general la dosis es 2 veces al día, cada 12 horas. O ya hay tabletas de liberación prolongada 1 vez al día, de tal manera que con que se tome 1 vez al día es más que suficiente. ¿Por qué no te han dado de esas tabletas a ti, el que me dijo del hemangioma? Para que no tomes cada 8 horas. No sé, pero al principio sí estaba de una tableta cada 12 horas, pero después me la cambiaron de una cada 8 horas. ¿No te han dicho nada de la liberación prolongada? No, no me han dicho nada. Sería más cómodo, ¿no? 1 vez al día. Sí, seríamos a gusto. Pues ahí luego le comentas a tu médico. No le digas que yo te dije, ¿no? Porque luego se enojan. ¿Quién te está viendo? ¿El angiólogo o el cardiólogo? Es Juan García Alcántara. Creo que es cardiólogo, Sí, angiólogo. es cardiólogo. ¿Eh? Es cardiólogo. En menos le digas que alguien como yo te dijo, porque se enojan. Los cardiólogos tienen el ego, yo creo que parecido al del neurocirujano, así demasiado alto. Que ni más hazle que estás leyendo que ver versión prolongada y a ver qué te dice. Pues no digas que yo te dije. El, el propanolol, bueno, sus usos terapéuticos es para la hipertensión arterial, para la angina de pecho, también puede utilizarse. Como dijo su compañero, pudiera ser cada 12 horas, que es lo más común. 80 miligramos al día, dividido en 2 dosis, o también hay tabletas de 20 miligramos, 20 y 40 miligramos. Incluso se puede aumentar la dosis hasta menos de 320 miligramos al día. Es necesario tener una TEA de control antes del inicio del tratamiento y en los siguientes días durante el tratamiento para ver si está funcionando el uso del propanolol. Otra de las situaciones que puede generar el propanolol y que pudiera ser benéfico en algunos pacientes es que disminuye la taquicardia inducida por el ejercicio. Por ejemplo, yo tenía una paciente que decía que sufría de ansiedad y algún otro tipo de trastornos psicológicos, pero decía que cuando iba a caminar, le decía yo que porque no hacía ejercicio. Y decía que no aguantaba, que porque cuando iba a caminar, de repente, nomás caminar, le daban palpitaciones, se sentía muy desesperada, etcétera. Entonces, este tipo de pacientes pudiera ayudarle perfectamente el propanolol a disminuir ese tipo de ansiedades o de taquicardias, porque obvio no caminar no creo que sea una situación en donde se requiera de mucho esfuerzo, y menos si no es un paciente obeso, o sea, es una paciente gordita, pero no llegaba a tener una obesidad que requeriría mayor esfuerzo del corazón. Entonces, realmente la taquicardia está de más, ¿no? A lo mejor la descarga adrenérgica que se generaba por un esfuerzo físico mayor al que normalmente hace era exagerada y por eso generaba este tipo de situaciones. Entonces, al dar el propanolol, disminuye mucho este tipo de situaciones y pudiera la paciente caminar en forma más adecuada sin tanto problema, ¿no?
Otro de los usos del propanolol, que no es tan común, más bien para cuestiones antiarrítmicas o eso, se utiliza más los beta selectivos como el propanolol, ¿no? También en insuficiencia cardíaca también no es algo que normalmente se utilice, a lo mejor el ferocromocitoma sí, sobre todo tratando de echar mano a sus efectos del temblor, para evitar la ansiedad y obvio también para evitar lo que es el incremento de la frecuencia cardíaca y también tratar de ayudar a lo que es el control de la presión arterial. Una de las situaciones donde todavía se sigue utilizando mucho es como profilaxis para la migraña. ¿Qué quiere decir? No quita el dolor, como dijo su compañera, sino más bien ayuda a que no dé tan frecuente o tan intenso los dolores de migraña. Incluso llegan a utilizarse hasta 80 miligramos cada 12 horas, o podemos empezar 20 miligramos cada 12 horas, después ir aumentando hasta tener el efecto deseado. La caticia inducido por antipsicóticos también pudiera ser una de los tratamientos, o sea, casi cualquier tipo de temblor, incluso el provocado por Parkinson al inicio de lo que es los síntomas, pudiera mejorar en forma importante con el propanolol. También disminuye lo que es la hipertensión portal, disminuye lo que es la producción de óxido nítrico a nivel esplénico, disminuyendo lo que es el flujo sanguíneo a nivel esplénico. Esto disminuye lo que es la hipertensión tanto a nivel esplénico como a nivel hepático, y esto disminuye lo que es la engurgitación, que genera varices esofágicas o varices que pudieran sangrar a nivel esofágico. Y como habíamos hablado con su compañero, la ansiedad. Casi cualquier tipo de ansiedad tiene como fisiopatología una descarga adrenérgica que al ser bloqueado por los beta bloqueados como el propanolol puede disminuir en forma importante los síntomas de ansiedad, ¿no? Y obvio, pregunta examen nacional, tormenta tiroidea, pacientes con crisis de hipertiroidismo, que va a generar temblor, que va a generar incremento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pudiera mejorar en forma importante con el propanolol. Incluso es un tratamiento de los más utilizados por los endocrinólogos en pacientes que tienen enfermedad de Graves o que tienen hipertiroidismo sintomático. El nadolol es algo parecido al propanolol, también carece de efecto simpático mimético, tiene las mismas indicaciones, angina de pecho, hipertensión arterial, también como profilaxis para la migraña, temblor por el Parkinson, varices esofágicas. Aquí la situación que es menos efectivo para situaciones que tienen que ver con el sistema nervioso central, por ejemplo, profilaxis para la migraña o la ansiedad, debido a que no tienen la misma facilidad de atravesar el sistema nervioso central, ¿no? Es menos liposoluble que el propanolol y por ende disminuye su entrada al sistema nervioso central. Pero la diferencia aquí, bueno, es que la vida media es más larga y se puede dosificar una vez al día. El timolol tiene mayor efecto beta antagonista que el resto, carece de efecto simpático mimético. Se utiliza para la hipertensión arterial sistémica, insuficiencia cardíaca, también es muy utilizado. También se ha visto que disminuye la mortalidad en los pacientes con infarto agudo de miocardio cuando se da. Y también se ha visto que, es un fármaco que puede ayudar a lo que es la profilaxis por la migraña. También otra situación que se ha visto muy... a ver, espérenme.
Otra de las situaciones que también fue pregunta de examen nacional, el timolol disminuye lo que es la producción de humor acuoso a nivel de lo que es el epitelio ciliar cuando bloquea los receptores beta. De tal manera que esto ayuda mucho a los pacientes que tienen glaucoma. Hablar de glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado es hablar sobre lo que es el ángulo que queda entre lo que es el iris y la córnea. De tal manera que aquí está lo que es la malla trabecular, la cual, lo que es el cuerpo ciliar se encarga de producir humor acuoso y la malla trabecular se alcanza de reabsorberlo. Se encarga de reabsorberlo. Entonces, haz de cuenta que el iris es lo que va a generar lo que se ve cuando la pupila se dilata o se contrae. Por ejemplo, en esta situación, si se fijan, el espacio que hay entre, bueno, suponiendo que está dando el otro iris, entre este iris y el otro, se disminuye en forma importante cuando el iris está de esta manera, de tal manera que el ángulo está abierto. Y es más fácil que el humor acuoso llegue a este nivel, ¿no? Pero cuando se levanta el iris o la pupila se dilata, si se fijan, el espacio incrementa en forma importante de aquí a aquí. Esto habla de una dilatación pupilar. Esto hace que el ángulo también se cierre. Perdón. Bueno, esto implica que cuando la pupila se dilata, el ángulo se cierre y no deje pasar el humor acuoso. Por lo general, en situaciones normales, por más que se dilate la pupila, el humor acuoso tiene que circular en forma pues casi normal hacia lo que es la media trabecular, sin que incremente lo que es la presión intraocular. En pacientes con ciertas anomalidades, podría ser que esto sea tan importante que al no dejar pasar casi nada de líquido, incremente, se acumula el líquido a nivel de lo que es el ojo, incremente lo que es la presión intraocular. Y esto se traduce como glaucoma, ¿no? Y en este caso, un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Sí? Entonces, en estas situaciones de glaucoma de ángulo cerrado, bueno, una de las terapéuticas es mantener siempre el ángulo abierto. Entonces, una de las situaciones es que la pupila siempre esté contraída. Y de esta manera, evitar que la colitis se acumule y que siga circulando hacia lo que es la malla trabecular. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el par craneal que se va a encargar de la contracción de la pupila? ¿Se acuerdan? El número 3. El 3, ¿no? Entonces, el 3 tiene
un efecto que para contraer la pupila, ¿se acuerdan? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué parte del 3 se va a encargar de contraer la pupila? ¿Mm? No me acuerdo. ¿Qué funciones tiene el canal 3? ¿Qué tipo de función motoras? ¿Tiene funciones motoras somáticas? ¿Qué quiere decir eso? Que son voluntarias. Ok. ¿Y entonces tiene funciones motoras qué? Involuntarias. Autónomas, ¿no? En este caso, la función autónoma la da el parasimpático, que es una función del tercer paracraneal. Entonces, ¿cuál es el neurotransmisor que se vierte en la en la terminación postganglionar del sistema parasimpático? ¿Cuál es el neurotransmisor? ¿Mm? ¿Cuál es el neurotransmisor? El GABA. ¿El GABA? ¿El sistema parasimpático? No, acetilcolina. Acetilcolina, exactamente, la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina es la que se va a encargar de generar la constricción de la pupila o generar miosis en la pupila. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los pacientes con con glaucoma de ángulo cerrado? Bueno, damos fármacos como lo que es la pilocarpina, o damos fármacos inhibidores de la colinesterasa como neostigmina, fisiostigmina, etcétera, que al inhibir la colinesterasa, lo que generan es que haya mayor cantidad de acetilcolina a nivel de la terminación, y esto genere que el mayor tiempo la pupila se mantenga, si no miótica, a lo mejor en un diámetro normal, en un diámetro que no sea de dilatación pupilar, y esto hace que el ángulo se abra para continuar lo que es el flujo del humor acuoso. Sin embargo, en los pacientes que tienen glaucoma, pero no tiene que ver nada con el ángulo, porque a lo mejor el ángulo no se cierra, o a pesar del fármaco, el paciente continúa con incremento de la presión intraocular, lo más seguro es que su glaucoma no sea de ángulo cerrado, sino que sea un glaucoma de ángulo abierto y que no tenga nada que ver el flujo de la malla hacia la malla trabecular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podamos dar timolol, que es un fármaco que disminuye lo que es la producción de humor acuoso a nivel de células ciliares, perdón, y de esta manera disminuimos la presión intraocular. Ahora, dice que para glaucoma de ángulo abierto, bueno, si su forma de actuar es disminuir la producción de humor acuoso, bueno, pues también podemos utilizarlo en ángulo cerrado, ya que vamos a disminuir la producción de humor acuoso, y esto también puede ayudar a este tipo de pacientes a disminuir lo que es la presión intraocular cuando hay menor cantidad de líquido. Entonces, esta es pregunta de examen nacional, ¿no? Todos pensarían que tiene que ver con lo que es la contracción del iris, pero no tiene que ver con la disminución de la producción de humor acuoso secundario al bloqueo de los receptores beta. Esto es pregunta de examen nacional, ¿no? El timolón, bueno, a pesar de que es tópico, también hay por vía oral. La situación de que sea vía tópica es que si ustedes alguna vez se han echado se han echado gotas en los ojos, se dan cuenta que, por ejemplo, se echan las gotas y como a los 10 minutos, más o menos, por ahí, o 15 minutos, empiezan a sentir la sensación de un fármaco que por atrás de la garganta, ¿no? A pesar de que se lo echaron hace 10 minutos y apenas lo empiezan a sentir. Bueno, a veces la mayoría de los fármacos que se utilizan a nivel tópico oftálmico no generan ningún efecto sistémico, pero el timolol sí pudiera generar un efecto sistémico, aunque se aplique en gotas por vía tópica, de tal manera que sí puede generar cierta repercusión a nivel cardíaco. Esto hay que tener cuidado porque a lo mejor en pacientes que tengan ya problemas cardíacos como un bloqueo cardíaco, bradicardia, hipotensión, sí pudiera incrementar el riesgo de exacerbar ese tipo de situaciones. Entonces,
aguas, porque aunque sea vía tópica, pudiera generar ciertos problemas. Y más si se da combinado con cimetidina, que ya normalmente no es común que se dé, pero pudiera así incrementar el riesgo de que si tú tomas cimetidina, más te estás poniendo gotas de timolol, bueno, que incremente el riesgo de generar problemas cardiovasculares. ¿Ok? El pindolol se utiliza principalmente para lo casi parecido a los otros, angina de pecho, hipertensión arterial. Y este fármaco, la ventaja que tiene a comparación de los otros beta-antagonistas no selectivos es que tiene un efecto simpático mimético escaso. ¿Qué quiere decir? Que no genera un bloqueo cardíaco o que no genera una bradicardia tan importante como lo generarían los otros beta bloqueadores. De tal manera que en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca en estadios más avanzados, pudiera ser un fármaco que le ayude al paciente, ya que no suprime por completo el incremento de la frecuencia cardíaca como efecto compensatorio en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en pacientes que tienen bradicardias, también pudiera ser un fármaco que pudiera ayudar si hay necesidad de utilizar un beta bloqueador, en que no disminuya más la frecuencia cardíaca debido a lo que es el efecto simpático mimético que tiene, ¿no? Igual si el paciente es hipotenso, también no genera una disminución importante de la TA como lo generaría otros beta bloqueadores, aunque lo normal es que los beta bloqueadores no generen hipotensión o que no generen disminución de la presión arterial en pacientes que tienen la presión arterial normal. Sin embargo, van a darse cuenta que hay fármacos, sobre todo los de tercera generación, que pueden generar incluso hipotensión, ¿no? Y ahorita vamos a ver un fármaco también como el esmolol, que es un beta bloqueador selectivo, que pudiera generar, beta 1 selectivo, que pudiera generar una disminución de la podría generar hipotensión en los pacientes que son normotensos, podría generar bradicardia en pacientes que son también sanos, que no tienen ningún tipo de problema cardíaco, ¿no? El pindolol se puede absorber en forma casi completa, tiene un efecto de liposolubilidad, no igual que el propanolol, pero sí llega a ser liposoluble. Tiene un poquito de mayor biodisponibilidad, gran parte de todo, es más, no nomás sino casi todos los beta bloqueadores tienen un extenso metabolismo hepático. Sin embargo, la mayoría de esos metabolitos se excreta a nivel renal. En este caso, el pindolol, la mitad se excreta por el riñón, la otra mitad se excreta a nivel hepático. Y bueno, ya llegando ahora a los beta selectivos, los beta no selectivos como el metoprolol. El metoprolol tiene no tiene efecto simpático mimético. Como les había comentado al principio, tiene una selectividad por los beta 1. Sin embargo, sí alcanza a tener cierto efecto sobre los beta 2. No tan importante, es más, no es un efecto que podemos considerarlo que tenga importancia o relevancia en cuanto a lo que es la cuestión cardiovascular, pero sí hablando de los efectos adversos, ya que pudiera generar incremento de la hiperreactividad bronquial en algunos pacientes con problemas bronquiales. Digo, no es lo común. Si yo quiero dar a un paciente un beta bloqueador que sabemos que tiene poco, tiene arno o algo, bueno, de dar propanolol o dar metoprolol, bueno, 1000 veces dar metoprolol, ¿no? Se absorbe casi por completo, su disponibilidad como ven beta bloqueador es baja, menor del 50%. La vida media incrementa en forma importante cuando el paciente tiene problemas hepáticos. Es un fármaco que tiene, que normalmente se da una vez al día, una sola dosis una vez al día, o también puede darse 2 dosis, 100 miligramos dividido en 2 dosis, ¿no? Igual que el propanolol, para ver lo que es la cuestión de la hipertensión arterial, hay que tener una TA basal y ir checando, monitorizando la TA hasta que veamos que disminuya, hasta tener lo que es o llegar a lo que es la meta que tenemos para disminuir lo que es la presión arterial. También es utilizado para lo que es la angina de pecho, también para lo que es la cuestión de taquicardia, insuficiencia cardíaca en estadios tempranos, síncope vasovagal, síncope ortostático, prevención de lo que es el infarto agudo del miocardio, y también se ha visto mejoría en los pacientes con infarto agudo miocardio, o sea, después de que se infartaron, para prevenir nuevos ataques o evitar lo que es la remodelación cardíaca, ¿no? Evitar que el paciente marche lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? También se utiliza mucho en el hipertiroidismo, sobre todo cuando queremos utilizar una selectividad debido a algún tipo de problema pulmonar.
Sin embargo, obvio, para el hipertiroidismo el de elección siempre va a ser el propanolol, pero si por alguna razón no se puede utilizar un beta 2. Espérenme. ¿Qué pasó? Bueno, también otra contraindicación para el metoprolol. En pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, pero que su frecuencia cardíaca es por debajo de 45 latidos por minuto, en estas situaciones es mejor evitar lo que es el metoprolol por riesgo de generar problemas de un bloqueo cardíaco. También pacientes que tienen alargado el intervalo PR, también hay que necesidad de no dar este tipo de beta bloqueadores. También pacientes que tienen disminución importante de la presión sistólica, por ejemplo, menos de 100 milímetros de mercurio, también es necesario no dar metoprolol, ¿no? Y en pacientes que tuvieron un infarto de miocardio y por consecuencia tienen una insuficiencia cardíaca que está descompensada o que es severa, mejor también evitar el metoprolol porque en la insuficiencia cardíaca en etapas más avanzadas, una de las situaciones como se compensa el paciente debido a la disfunción importante del ventrículo o de lo que es el corazón es incrementando la frecuencia cardíaca. Si tú le quitas esa forma de compensación, puedes de alguna manera dañar más al paciente, ¿no? En estos casos, bueno, el metoprolol lo ideal es darlo en la etapas, por ejemplo, después de que el paciente se infartó, para evitar lo que es la progresión a insuficiencia cardíaca, evitar que el corazón se hipertrofie. Bueno, los beta bloqueadores se dan en esas etapas tempranas para evitar ese progreso, ¿no? O cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pero no en estadios avanzados, bueno, también evitar el progreso a otros estadios se da en los beta bloqueadores, ¿no? El atenolol también es un beta 1 no selectivo, perdón, carece de efecto simpático mimético, parecido al propanolol. También su absorción es mala como todo beta bloqueador, sin embargo, más que suficiente para generar su efecto terapéutico. Hay que tener cuidado en los pacientes que tienen insuficiencia renal, ya que pudiera incrementar las concentraciones plasmáticas de este fármaco, ¿no? Usos terapéuticos del atenolol: hipertensión arterial, enfermedad coronaria, arritmias, angina de pecho, y se ha visto que mejora en forma importante lo que son las complicaciones en los pacientes que han sufrido infartos al miocardio, tanto durante el infarto como después del infarto. Se ha visto que disminuye las complicaciones como por ejemplo o volverse a infartar o la progresión de insuficiencia cardíaca. Y bueno, parecido al metoprolol, también ayuda bastante en los pacientes con problemas tiroideos, ¿no? Con pacientes que tienen hipertiroidismo. Los efectos adversos del atenolol: depresión, pesadillas y, como les digo, a pesar de que sea una selectividad a los beta 1 que se supone que no debe afectar a nivel del árbol bronquial, su escasa avidez por los beta 2, o sea, que no tenga una fuerte unión a los beta 2, es más que suficiente para que pueda generar, aunque sea poco, más que suficiente para poder generar hiperreactividad bronquial en pacientes que ya tienen problemas bronquiales. Obvio, es mucho menor que los que no son no selectivos, sin embargo, aún así todavía tienen ese tipo de efecto. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo en los pacientes que sabemos que tienen asma de difícil control o que tienen EPOC,
y que seguido están enfermos, etcétera, o que seguido tienen exacerbaciones del EPOC, hay que tener cuidado si hay que dar un beta bloqueador en tratar de evitar que suceda este tipo de crisis de hiperreactividad bronquial, ¿no? Y bueno, estamos hablando del esmolol, también ya les había comentado, este tipo de fármacos es un beta 1 selectivo que tiene una de las cualidades que tiene un efecto simpático mimético escaso, de tal manera que a pesar de eso, bueno, por vía oral pudiera tener menos efecto de generar bradicardia, hipotensión, ¿no? Sin embargo, como es un fármaco que normalmente se da por vía intravenosa, sobre todo cuando tenemos la necesidad de generar un efecto de bradicardia y de hipotensión rápida, podemos utilizar este tipo de fármacos. Lo utilizan normalmente los anestesiólogos, por ejemplo, cuando el paciente se le incrementa la frecuencia cardíaca en forma importante, si hipertensa, ponle esmolol, y en cuestión de minutos la frecuencia cardíaca se normaliza, y también la presión arterial, ¿no? Hay que tener cuidado porque en un paciente que no se requiera este tipo de situaciones puede generar hipotensión y taquicardia, perdón, hipotensión y bradicardia en forma importante. En este caso, pierde su concepto de ser un normotensor, de tal manera que sí afectaría en forma importante la presión y la frecuencia cardíaca en pacientes que no estén hipertensos o no estén taquicárdicos. Por ejemplo, hay veces que uno está, por ejemplo, cuando voy a clipar un aneurisma, por ejemplo, les digo, ¿saben que hay que bajar la presión arterial, por favor? Muchas veces es uno de los fármacos que utilizan, o a veces, si no se le puede bajar la presión, que incrementándole a los venenos, ¿no? Incrementándole al gas, incrementándole al propofol, etcétera, utilizan el esmolol para disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, perdón, para disminuir la presión arterial y de esta manera disminuir el riesgo de ruptura durante el clipaje, ¿no? La ventaja que tiene es de que es de corta duración, o sea, actúa rápido y dura poco, de tal manera que su efecto empieza a desaparecer después de los 10 minutos y ya podemos decir que después de los 10 minutos el efecto máximo y en ese pico empieza a bajar, a disminuir. De tal manera que a los 20 minutos ya su efecto es muy poco, sin embargo todavía queda un efecto bradicárdico hipotensor, ¿no? Y bueno, como les había comentado, en pacientes normales puede generar un efecto hipotensor, ¿no? Se utiliza, como ya les había dicho, en cuestiones quirúrgicas. Por ejemplo, el paciente empieza con taquicardia, empieza con hipertensión arterial, bueno, se le da ese tipo de fármacos, ¿no? Igual, si tiene una hipertensión reactiva, ¿qué quiere decir? Que el paciente tenga dolor, o esté ansioso después de la cirugía, etcétera. Bueno, también se le puede agregar este tipo de fármacos para disminuir lo que es disminuir lo que es la presión arterial, ¿no? Y pacientes con taquicardias supraventriculares también es un fármaco que pudiéramos, o que se utiliza mucho en cirugía, en pacientes que empiezan con este tipo de situaciones para disminuir lo que es este tipo de arritmias, ¿no? Una situación que hay que tener cuidado es que si el paciente o que vamos a poner este fármaco tiene un tratamiento con beta bloqueadores, hay que mejor evitar este tipo de fármacos por el riesgo de generar mayor bradicardia, incluso llegar a tener un bloqueo cardíaco y generar mayor hipotensión. También hay que tener cuidado en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada. Ya les había comentado, una forma de compensar es la taquicardia. Este tipo de fármacos pudiera disminuir lo que es su efecto, puede disminuir lo que es la forma de que tienen estos pacientes de compensar la falla cardíaca, ¿no? Y bueno, ahí la dejamos, ¿no? Hay que ir viendo, le dije a sus dos compañeros para lo de, ¿cómo les digo? Para reponerles clases, ya sea el jueves después de las 6 o el viernes, ¿no? Para que se pongan de acuerdo con sus otros compañeros, a ver si ojalá y se puedan todos, si no, pues, no sé, unos el jueves y otros el viernes, para poder reponer, a ver si puedo terminar aunque sea la mitad de los antihipertensivos. ¿Ok? Está bien, maestro. Entonces, para que se pongan de acuerdo con sus
otros compañeros, ¿no? Sí, sí, ya vemos eso, a ver qué onda. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por mi parte no. Bueno, entonces, nos vemos en la siguiente clase. Ahí pónganse de acuerdo cuando puedan. ¿Sale? Sale, profe, le mandamos mensaje. Gracias. Vale.